Estamos en el centro de Barcelona, estamos en la Casa de los Arquitectos. Ellos nos han cedido amablemente este espacio que representa un poco los hitos tanto de la profesión como el entender de una manera muy especial la arquitectura basada en un humanismo muy mediterráneo, y en este caso esta doble dualidad, el casco antiguo de la ciudad y debajo de uno de los murales más famosos de Barcelona, el mural de Picasso. El taller vertical es uno de los elementos claves de la docencia de nuestra escuela. Un taller vertical que es un ejercicio donde hay una inmersión de trabajo y de transmisión de conocimientos no solamente desde los profesores, sino también desde los alumnos. Los alumnos trabajan mezclados en los diferentes cursos y ejercitan otras labores esenciales para desarrollar en un futuro el carácter profesional. Hace más o menos un año, la dirección de la escuela nos pidió a mí, Manuel Arenas, a Marta Delgado y a Sergi Viñals que hiciéramos una revisión de los 20 años de taller vertical. Fue bastante interesante porque, claro, después de 20 años de estar trabajando en la escuela, sabes que se han hecho muchos talleres, pero no te das cuenta de la cantidad de temas, la cantidad de gente que ha llegado a pasar por la escuela. En el momento en que se nos encarga la exposición y tenemos que revisar en todas las fuentes, pues nos damos cuenta que realmente hemos hecho un recorrido en la arquitectura nacional e internacional realmente muy importante. Era un poco difícil encontrar material de todos esos años anteriores, por lo cual decidimos de unificarlos todos en una gráfica bastante potente, que cada una hubiera una explicación detallada un poco de cada taller y que de alguna manera los pudieras ver con una unidad. Empezar el curso en lugar de con una aburrida clase de construcción, de dibujo o de proyectos, o empezarlo con un taller vertical, es totalmente distinto. Es una experiencia, no solo es un trabajo más, y realmente los resultados normalmente son de una fuerza realmente muy interesante, ¿no? Esto ya hemos visto que como dinamizador del trabajo de la arquitectura realmente ha resultado un motor que ahora nos es difícil prescindir de él, ¿no?